Padre, gracias por tu presencia. Tú eres, Señor, un Dios bueno. Eres un Dios maravilloso. Gracias porque tenemos el privilegio de poder estar delante de tu santo y hermoso trono, Señor, deleitándonos en ti, Señor, deleitándonos en tu presencia, Padre. Te damos, Señor, toda la gloria. Te damos, Señor, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu bendita y hermosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar sus asientos. Estamos en una fiesta de primicias. Amén. Seguimos con la serie. Ya este es el último mensaje de la serie Primicias de Ruptura. El tema número 4: rupturas de los cielos de bronce. Diga conmigo: rupturas de los cielos de bronce. Y vamos a leer en Isaías capítulo 64, desde el verso 1 al 4. Isaías 64, desde el verso 1 al verso 4. Dice así la palabra de nuestro Señor: Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperamos, descendiste, fluyeron a los montes delante de ti, y nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojos han visto fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Tengan ahí a sus niños, siempre traigan sus caramelos para que usted se concentre en la palabra del Señor. Amén. La primera clave que el Señor nos dio este año es caminar en el poder del enfoque. Levante sus dos manos, diga conmigo: en el año 2022 tenemos que caminar en el poder del enfoque. Dice la palabra del Señor que Jesús venía caminando sobre las aguas. Los discípulos estaban en la barca, se asustaron, y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Él bajó de la barca, empezó a caminar sobre las aguas. Mientras él ponía la mirada o tenía el enfoque en Jesús, se mantenía sobre las aguas, caminaba sobre las aguas, caminaba de una manera sobrenatural. Pero dice la palabra de Dios que vino un viento contrario y él quitó la mirada de Jesús y puso la mirada en los vientos contrarios. Cuando él puso la mirada en los vientos contrarios y perdió el enfoque, se empezó a hundir. En ese momento que se empieza a hundir y empieza a ahogarse, él clama al Señor, y el Señor, por su misericordia, lo salva. Y el Señor Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Imagínense, si Pedro tenía poca fe y caminó sobre las aguas, ¿qué quedará para nosotros? Pero la enseñanza aquí es que Pedro perdió el enfoque. Y cuando Pedro perdió el enfoque en Jesús, se empezó a hundir.
Entonces, esto a veces sucede con nosotros. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo es nuestro sanador, Jesucristo es nuestro libertador, Jesucristo es nuestro proveedor, Jesucristo es nuestra protección, el que nos cubre. Pero muchas veces cuando hay vientos contrarios, muchas veces cuando hay circunstancias, muchas veces cuando hay gente que habla lo negativo, nosotros quitamos la mirada de Jesús y empezamos a hundirnos. Se empieza a hundir nuestra finanza, se empieza a hundir nuestra salud, se empieza a hundir nuestra familia, se empieza a hundir nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros pedimos al Señor, y por su misericordia Él nos salva, nos saca del hoyo y pone nuestros pies sobre la roca, que es la palabra del Señor. Entonces levante sus dos manos y diga conmigo: no importa que soplen vientos contrarios, malas noticias, variantes de virus, subvariantes, nuestra mirada está puesta en Jesús, porque Jesús es nuestro sanador, Jesús es nuestro libertador. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a aplaudir fuerte al Señor. No podemos distraernos, tenemos que estar enfocados. Diga conmigo: el primer poder, el poder del enfoque. El segundo poder, o la segunda clave para caminar este año, es cerrar brechas en nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra en Isaías 38. Isaías 38, el verso 1 y el verso 2. Dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, Dios le dijo: arregla todo en tu casa. Si el Señor está diciendo antes de morir que ordene su casa, es porque su casa estaba desordenada, es porque su casa no estaba alineada a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Quiere decir que Ezequías tenía una grieta en su casa, y por causa de esa grieta en su casa le vino enfermedad, y estaba siendo atacado por un espíritu de muerte. Póngame atención, el problema no estaba en Ezequías, el problema estaba en su casa. Porque si usted lee Isaías 38, el verso 3, dice: y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón. He hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Diga conmigo: el problema no estaba en Ezequías, porque Ezequías caminó en integridad. Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. ¿Cuál era el problema de Ezequías? Su casa, su familia, su matrimonio, sus hijos. Entonces tú puedes ser una persona buena, puedes ser una persona íntegra, obediente. La pregunta es: ¿cómo está tu casa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está tu matrimonio? Puedes estar levantando tus manos, adorando al Señor, estás bien con el Señor, pero de repente tienes grietas en tu matrimonio que tienes que resolver. Que con la ayuda de Dios, Dios te va a restaurar, va a transformar tu familia. De repente tienes grietas en tus hijos que tú tienes que orar. Entonces este es el año de cerrar brechas en nuestras vidas, de cerrar brechas en nuestra familia, de cerrar brechas en nuestro carácter, de cerrar brechas en el área legal, caminar en legalidad para que la bendición del Señor se pueda manifestar. Hay personas que dicen: bueno, si yo estoy buscando a Dios,
¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? ¿Por qué vino enfermedad? ¿Por qué vino muerte? Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. O sea, vamos a cerrar las puertas de nuestras vidas, de nuestra familia, las tinieblas. Y vamos a abrir las puertas a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, cerrar brechas es de vida muerta. ¿Qué sucedió? ¿Cómo hizo Ezequías para cerrar esa brecha? Primero ordenó su casa. Y lo segundo que hizo fue arrepentirse, humillarse delante de Dios. Isaías 38, verso 3 al 5. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová, el Dios de David tu padre, dice así: he visto tu oración, he visto tu lágrima, he aquí yo añado a tus días 15 años. ¡Wow! Entonces el mensaje que Dios quiere darte es: cierra las grietas en tu vida. Si estás viviendo en concubinato, cásate. Si estás caminando en ilegalidad, haciendo negocios deshonestos, deja de hacer esos negocios deshonestos. Si tienes problemas en tu familia, céntrate en este año a cerrar esas grietas. En el matrimonio, con tus hijos, y Dios te va a añadir vida. Dios va a traer añadidura de vida, añadidura de bendición, añadidura de salud para caminar en el propósito de Dios. Levante sus dos manos y diga conmigo: no vamos a morir, sino que vamos a vivir y vamos a contar las obras del Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Aplaude fuerte al Señor. Otra de las cosas que debemos conocer y entender es la obra completa de Cristo. Entender el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Y el día de hoy te quiero enseñar algunas cosas importantes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia de Dios, por cuya herida nosotros somos curados y sanados. Levanten sus dos manos y digan conmigo: por cuya herida nosotros somos curados y sanados. Levante sus dos manos y diga conmigo: esto no es un cuento, esto es una realidad en Cristo Jesús. Levante sus dos manos y diga conmigo: por las llagas de Cristo soy curado. Por las llagas de Cristo todo espíritu de enfermedad, todo virus, toda bacteria, todo cáncer, todo diabetes se va de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos y diga conmigo: recibo sanidad en mis ojos, en mis oídos, recibo sanidad en mi corazón. Todo problema de tensión se va, todo problema en los huesos, toda migraña, todo tumor, todo problema renal se va, porque por las llagas de Cristo yo soy curado y sanado en el nombre de Jesús. El primer beneficio de la obra de Cristo es que Él llevó nuestras enfermedades, y por las heridas que le hicieron a Jesús en sus manos, en sus pies, en su cabeza, nosotros somos curados, nosotros somos sanados. El problema es que mucha gente lo conoce en su mente, pero no lo cree en su corazón. Dice: ay, sí, ya eso lo sé, pero ando enfermo, ando esto. Entonces no creen la palabra, no confiesan la palabra, no militan en la palabra, no reposan en la palabra del Señor.
Si tú crees esta palabra, la enfermedad puede venir a tu cuerpo, pero así como viene, se tiene que ir en el nombre de Jesús. También Cristo no solamente llevó en la cruz nuestras enfermedades, sino que Cristo en la cruz llevó nuestras maldiciones. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el verso 13 y 14. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Estaba la ley de Dios. Cuando el hombre desobedecía la ley de Dios, y tenía maldiciones. Las maldiciones es el castigo por la desobediencia. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron castigados, fueron sacados del huerto. Dice la Biblia que por cuanto obedeciste la voz de la serpiente, vendrá maldición sobre la tierra, vendrá dolor, vendrá enfermedad. Vinieron consecuencias por causa de la desobediencia de la ley. En Deuteronomio 28 también habla de muchas maldiciones y castigo por causa de la desobediencia. Ahora, Cristo en la cruz recibió el castigo para que nosotros recibamos paz. Recibió todas las maldiciones en su cuerpo para redimirnos, para liberarnos del castigo, para liberarnos del castigo de nuestros pecados pasados, presente y futuro. Cristo te liberó de toda maldición. La pobreza es una maldición, la enfermedad es una maldición. A veces hay familias que mueren todos de accidentes trágicos, hay maldiciones, hay hechicería, hay muerte, hay enfermedad. Pero en Cristo Jesús, si tú te mantienes en Cristo Jesús, confesando lo que Cristo hizo, toda maldición se va a ir de tu cuerpo, toda maldición se va a ir de tu mente, toda maldición se va a ir de tu familia, toda maldición se va de esta iglesia, toda maldición se va de Ciudad Ojeda, toda maldición se va de Venezuela. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Diga conmigo: soy libre de la maldición. Siento que tiene mucho brillo el micrófono. Diga conmigo: soy libre de la maldición, y en Cristo Jesús heredo la bendición. Levante sus dos manos, diga conmigo: soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Diga conmigo: la bendición de Abraham está en mi vida. Diga conmigo: no acepto maldición, lo que acepto es la bendición del Señor. Eso fue lo que Cristo hizo. Cristo llevó nuestro castigo para que nosotros tengamos paz. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 8:9 que Cristo no solamente se hizo maldición, sino que Cristo se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros seamos prosperados. Levante sus dos manos, diga conmigo: Cristo llevó mi enfermedad para que yo sea sano. Cristo llevó mi maldición para que yo sea bendecido. Cristo llevó mi pobreza para que yo sea prosperado. O sea, la prosperidad es un derecho legal para los hijos de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? No importa, escuche bien, no importa que estés en un desierto, Dios siempre te va a dar abundancia. No importa que estés en medio de una sequía, si tú tienes a Dios, va a pasar como la viuda de Sarepta, el aceite se te va a multiplicar. Dios te va a bendecir, porque el derecho legal de un hijo de Dios es que seamos bendecidos y prosperados. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros en la cruz. Cristo nos dio una nueva vida. En Cristo Jesús somos una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
Amén. No termine la frase por mí, por favor, déjeme predicar. Sé que usted sabe más Biblia que yo. Cristo murió para darnos vida y nos resucitó para que resucitemos en la vida de Cristo Jesús. Ahora bien, estas son algunas bendiciones que Jesús obtuvo en la cruz a través de su muerte, a través de su resurrección. Ahora, para nosotros saber toda la magnitud de la obra de Cristo, sería un estudio como de medio año, muy largo. Pero una de las etapas de la obra de Cristo que menos se ha enseñado es su ascensión. O sea, ¿qué sucedió cuando Cristo ascendió a los cielos? Ya sabemos que hay beneficios en la cruz. Jesús derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Cristo murió para que nosotros tengamos vida. Pero ¿qué beneficios o qué bendiciones o qué cosas Dios obtuvo o Cristo obtuvo en la cruz en su ascensión? Para entender esto debemos entender la revelación de los tres cielos. Diga conmigo, debemos entender la revelación de los tres cielos. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, vamos a leerlo, acuérdense que esto es una enseñanza. Quiero establecer algunos fundamentos importantes. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2. Conozco a un hombre en Cristo, hablando del apóstol Pablo de una experiencia que él tuvo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y Dios les reveló el evangelio de la gracia. Pero no vamos a hablar de lo que a Pablo se les reveló, sino que vamos a hablar de las referencias de 2 Corintios 12:2, que dice que fue arrebatado al tercer cielo. Quiere decir que si el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, que está en el trono de Dios, hay tres cielos. Dile a la persona que tiene a tu lado, la Biblia nos enseña que hay tres cielos. E incluso la Biblia habla de los cielos, lo habla en plural, hablando de que hay más que un cielo. Entonces debemos entender que hay tres cielos. El primer cielo es el cielo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. El cielo atmosférico, que cuando hay nubes, llueve, cuando vemos el sol que vemos con nuestros ojos. El segundo cielo es lo que la Biblia le llama regiones celestes. Es donde se mueven los ángeles de Dios. Levante sus dos manos, diga conmigo, donde se mueven los ángeles de Dios y donde se mueven las potestades. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, de hueste espiritual de maldad en, ¿qué dice ahí? Regiones celestes. Ahí se mueven los ángeles de Dios, pero también se mueven las potestades de las tinieblas. Y el tercer cielo, donde fue arrebatado el apóstol Pablo, es el trono de Dios, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y como dice Efesios 6:6, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en el tercer cielo. Apóstol, pero si yo estoy sentado aquí, ¿cómo voy a estar sentado allá? Usted está sentado espiritualmente, posicionalmente, legalmente, está sentado juntamente con Cristo Jesús. Tiene autoridad. Usted no es un debilucho espiritual, usted es un poderoso en Dios. Entonces debemos entender que el segundo cielo es una región de conflictos. Es una región de conflictos espirituales. Es una región donde luchan los ángeles de Dios contra los principados y las potestades. Y una referencia de ello está en el libro del profeta Daniel. Daniel, capítulo 10.
Daniel capítulo 10, el verso 12 y el verso 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Se lo voy a explicar. Dice la palabra de Dios, si usted lee el contexto, Daniel hizo un ayuno de 21 días. Un ayuno de 21 días y oración, porque el profeta Jeremías había determinado el tiempo en el cual la nación de Israel iba a estar en cautiverio del imperio babilónico y del imperio medo-persa. 490 años. Esos 490 años se terminaron, y el profeta Daniel vio que esa palabra no se estaba cumpliendo. ¿Qué estaba sucediendo si ya se había cumplido el tiempo de ser cautivo y entrar a la libertad? Así que el profeta Daniel se puso en ayuno y en oración para que la palabra profética se cumpliera, para que no se atrasara más. Hello. Empezaron a orar, empezó a ayunar, y pasaron 21 días donde Daniel no recibió respuesta. A los 21 días de su ayuno vino el ángel Gabriel y le dijo: desde el primer día que te dispusiste a ayunar y a orar para que tu nación fuera libre, yo fui enviado del cielo. Pero hubo oposición. El príncipe de Persia, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principado, un ángel demoníaco, porque hay ángeles que se rebelaron contra Dios. Se le opuso 21 días para que no tuviera la respuesta. Era tanta la lucha espiritual que el ángel Gabriel tuvo que recibir la ayuda del arcángel Miguel. Vencieron al príncipe de Persia y vino la respuesta. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros cuando oramos, ya desde el momento que nos disponemos a orar y ayunar por una respuesta en cuanto al propósito de Dios, ya salió la respuesta. Levante sus dos manos y diga conmigo: ya salió la respuesta. La respuesta de mi sanidad viene, la respuesta de la prosperidad viene, la respuesta de que Venezuela va a ser bendecida y transformada ha venido, ha salido. La pregunta es: ¿por qué no se ha manifestado? Ahí dejaron de aplaudir. Apóstol, pero si ya salió, ¿por qué no la veo? Porque hay oposición. Hay un conflicto espiritual en el segundo cielo que está impidiendo que tu respuesta venga. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 6:18 que debemos orar con oración y súplica, perseverando en ella, porque hay gente que ora por algo, la respuesta sale, no entiende esta lucha espiritual, deja de orar y la respuesta se queda en el segundo cielo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer como Daniel, perseverar y orar y orar y orar hasta que haya un rompimiento, hasta que haya una ruptura, para que esa respuesta se pueda materializar y tú la puedas disfrutar. Lo que sucede, no aplauda, lo que sucede es que la iglesia es muy floja para orar. Cuando hablo de iglesia no hablo solamente de esta, sino de la iglesia en general. Y no se entiende estos principios. Pero diga conmigo: hoy lo estoy entendiendo. Amén. O sea, el segundo cielo es un cielo de conflicto. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Cuántos están aprendiendo? Apocalipsis capítulo 12, el verso 7.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo y fueron lanzados, verso 9, a la tierra. O sea, hubo una rebelión en el cielo. Satanás, que era un ángel, quiso ponerse en el lugar de Dios. Engañó a la tercera parte de los ángeles. Amén. Se rebelaron contra Dios. Hubo una lucha en el cielo, pero los ángeles de Dios prevalecieron y lanzaron a los ángeles caídos a esta tierra. Amén. Que esos ángeles se transformaron en demonios. Pero en el segundo cielo hay ángeles caídos de alto rango, con el cual nosotros tenemos que luchar. Nuestra lucha no es contra la persona que tienes a tu lado. Nuestra lucha no es contra el vecino. Nuestra lucha no es contra un enemigo carnal. Nuestra lucha es contra un enemigo espiritual. Entonces mire lo que dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, el verso 1. Dice: en el año tercero del rey de Ciro, Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. Levante sus dos manos. Diga conmigo: la palabra de Dios es verdadera. Pero diga conmigo: pero hay un conflicto, una oposición que quiere impedir que la palabra se cumpla. La palabra no miente. Apóstol, yo estoy orando para que mi familia sea salva, pero no veo respuesta. Apóstol, he orado por prosperidad para poder avanzar financieramente, pero veo un estancamiento. Apóstol, quiero crecer en mi liderazgo, en mi ministerio, pero veo un estancamiento. Veo cosas que se oponen. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios nos ha dado es fiel y es verdadera y es digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es verdad, pero hay un conflicto espiritual, hay una oposición de las tinieblas que quieren impedir que la palabra de Dios se cumpla. ¿Qué tienes que hacer tú? Esperar ahí sin hacer nada. Tú tienes que luchar. Tú tienes las armas espirituales. Tú tienes que perseverar en oración. Tienes que volverte un experto en oración e intercesión. Si tú estás dormido espiritualmente, es hora de despertar. Porque si tú no despiertas, esas respuestas que están esperando se quedarán estancadas en el segundo cielo. Es hora que las respuestas, las bendiciones que nosotros tenemos estancadas en el segundo cielo, hagamos un rompimiento para que se manifiesten en el año 2022. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Daniel, la palabra es verdadera. La nación de Israel va a ser libre del cautiverio. Van a volver a su tierra. Van a restaurar a Jerusalén. Pero te quiero enseñar que hay un conflicto espiritual. La palabra que Dios ha hablado sobre Venezuela, que de Venezuela va a nacer un avivamiento, que Venezuela va a ser transformada, que Venezuela va a ser bendecida. La palabra es verdadera. La palabra es verdadera. La palabra es verdadera. Lo que nosotros hemos estado profetizando por años es verdad, es una realidad, no es una ilusión. Lo que pasa es que el conflicto espiritual es muy grande y nosotros nos vamos a meter en guerra, en intercesión, porque la respuesta va a venir a nuestras vidas. Acá pueden gritar y aplaudir fuerte de Rey. Pueden sentar. O sea, hay gente que no quieren esperar las respuestas. La palabra que Dios ha dado sobre Venezuela, no solamente
que Dios me ha dado para Venezuela, sino tantas palabras que se han soltado. La gente no espera la respuesta, o la gente no quiere meterse en el conflicto de la guerra, de orar, de interceder, y dejan el peleo. ¿Por qué? Porque no quieren asumir una posición, la posición que Cristo les ha delegado en los lugares celestiales, de orar, de interceder, porque nosotros no somos gente religiosa, nosotros somos gente de poder. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de que Cristo nos sanó es verdadera. Apóstol, ¿por qué no he visto mi sanidad? Hay un conflicto espiritual. No es que Dios mienta, es que el diablo se opone. La palabra que Dios nos liberó es verdadera, que Dios rompió la maldición de escasez verdadera, pero tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que ser perseverantes, tenemos que aprender la palabra, aprender a orar, aprender a interceder para verdaderamente producir ruptura. Necesitamos tener la revelación de la unción de Fares, abrir pasos, romper lo que hay que romper para que venga lo de Dios a favor de nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Dile a la persona que tiene a tu lado: otro no va a pelear por tu guerra. Tú tienes que pelear la guerra que Dios ha determinado que tú pelees. Vos te pelees por mí, no. Pelea tú, ora tú, intercede tú, porque la misma autoridad que yo tengo, tú la tienes. El mismo Espíritu Santo que yo tengo, tú lo tienes. La unción del Santo está sobre ti. Así que levántate, despierta, deja de estarte quejando por los problemas, levántate en guerra y vas a ver las respuestas. Yo fuera usted gritar y aplaudiera fuerte al Señor. Amén. La palabra es fiel y verdadera, pero hay una guerra en el segundo cielo. Y Dios está llamando a la iglesia a esta batalla de oración, porque hay una cubierta de oscuridad y una cubierta de tiniebla que impiden que la promesa de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Ahora, lamentablemente, Dios está llamando a la iglesia en todo el mundo, no solamente en esta ciudad, a orar. Dios nos está llamando a interceder. Dios nos está llamando a usar las armas espirituales, como la canción de Marcos Witt hace tiempo. Dios nos está llamando a la guerra. Dios nos está llamando, y nuestra guerra es una guerra de oración. Nuestra guerra es una guerra de intercesión. Pero ¿qué sucede? La iglesia está dormida. Dios no quiere un grupo de intercesión. Dios quiere una iglesia intercesora. Levante sus dos manos. Dios no quiere un grupito de intercesión. Levante sus dos manos bien en alta hasta que le dé calambre. Díganme, amigo, Dios quiere que toda la iglesia intercede y ore. Todos nos levantemos a orar, que todos nos levantemos a interceder. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Le voy a ilustrar lo que hizo Cristo y lo que tenemos que hacer nosotros. Cristo vino, preparó esta mesa. Amén. Trajo platos, trajo vasos, trajo los utensilios para comer. Amén. Trajo jugo, una tisana ahí que se ve bien buena. Trajo un bistec, trajo arroz, trajo plátano bien caliente, picado por la mitad, mantequilla derretida con el queso derretido. ¿Ah? Dios puso la mesa, puso la comida, y entonces la gente hablando en el mundo espiritual de lo que Cristo hizo, ay, me da pereza sentarme. Y si se sienta, me da pereza agarrar el tenedor. O sea,
Cristo sirvió la mesa, pero nosotros no nos queremos sentar a comer. Es como la persona que estaba en la hamaca en una playa y había un billete de $100, se estaba soplando y se estaba viniendo así. Y el hombre era tan perezoso que le dijo: mujer, si sopla otro vientecito, nos ponemos en plata. Así somos nosotros. No queremos orar, no queremos interceder. Para ver una serie de Netflix estamos todos así, todos pilas. ¡Wow! ¿Qué vendrá? Y viene el segundo capítulo y te metes 10 capítulos. Pero para orar, ¡oh! Te da pereza. Vamos a despertarnos. Levante sus dos manos, diga conmigo: en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de estupor, todo espíritu de dormitar espiritual. Levante sus dos manos, diga conmigo: a partir del día de hoy me levanto a orar, a interceder, a sentarme en la mesa, a comer lo que Cristo ha preparado por mí, para mí y para mi familia, en el nombre de Jesús. Aplaude fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir? ¿Cuántos pueden celebrar en esta hora? Cristo venció el pecado. Cristo venció al diablo. Cristo declaró ilegal la enfermedad, la miseria, la maldición. Así que tenemos que despertarnos a orar. Tenemos que leer la palabra de Dios y apropiarnos de lo que legalmente nos pertenece como iglesia de Cristo. Si yo fuera usted, gritara y aplaudiera fuerte al Rey de Gloria. ¡Grita! Bendito sea el Señor. Se pueden sentar. Entonces debemos entender, escuche bien esto, debemos entender la revelación de los cielos cerrados o cielos de bronce. Deuteronomio, que es el libro número 5 del Antiguo Testamento. Deuteronomio 28, el verso 15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28, verso 23 y 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. La nación de Israel dependía de la agricultura, dependía de la lluvia para que el suelo o la tierra fuera fértil. Cielos de bronce eran cielos que no daban lluvia, rocíos. Cielos de bronce son cielos cerrados. En los tiempos de Elías, el rey Acab se pervirtió. Dios le dio la autoridad a Elías para cerrar los cielos. No llovió sobre la nación de Israel 3 años y medio. La tierra estaba árida, había sequedad y la gente estaba muriendo de hambre. Cuando la nación de Israel se arrepiente y se vuelve a Dios, Elías ora 7 veces perseverantes para romper los cielos de bronce. Y dice la Biblia que vino una gran lluvia y se terminó la sequía. Los cielos se volvieron a abrir. Entonces aquí podemos ver la ilustración. Cielos cerrados es que no tienes la bendición de Dios. Cielos cerrados es que no tienes el respaldo de Dios. Cielos cerrados, no tienes acceso al mundo angelical. Cielos cerrados, no se manifiestan los milagros. Póngame atención. Cielos cerrados, no se manifiesta el poder de Dios.
Tierra seca es una tierra miserable, es una tierra de enfermedad, es una tierra de maldición. ¿Están aquí? Entonces Deuteronomio 28, 22, 23 habla de cielos de bronce, tierra de hierro. Si los cielos están cerrados, la tierra estará fértil y enferma. Si los cielos están cerrados, no habrá milagros. Si los cielos están cerrados, no habrá manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Y yo me he preguntado por qué la iglesia, hablando de la iglesia en general, hablando de la iglesia en todo el mundo, por qué no hay tantas manifestaciones de poder. ¿Por qué no hay un nivel de manifestación como lo que manifestó Cristo? ¿Por qué no hay una manifestación del poder como manifestaron los primeros apóstoles? Póngame atención aquí. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Diga conmigo, tenemos que romper los cielos de bronce. Tenemos que romper la cubierta de tinieblas. ¿Cuántos quieren ver milagros, prodigios, señales a un nivel superior? ¿Cuántos quieren ver un crecimiento más acelerado? Hay que pararnos en la brecha y hacer como Elías, orar hasta que venga la gran lluvia, orar hasta que vengan grandes milagros, orar, interceder, hacer guerra espiritual para que haya una manifestación de gloria y de poder. Aplaudan fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Escúcheme, no se deje robar la palabra, no se deje robar esta revelación, porque esta revelación es clave. Aplaudir fuerte al Rey. ¡Aplaude! Se pueden sentar. Mire lo que dice nuestra visión: predicar el evangelio del reino seguido de señales y prodigios. Apóstol, pero se manifiesta, pero no en el nivel que Dios quiere. Dios quiere un nivel superior de milagros. Esa es la visión que Dios me ha dado. El evangelio es poder. El evangelio no consiste en palabras, sino que es poder. Entonces los primeros que se enferman son los cristianos. Hola. Los primeros que andan miedosos, deprimidos, son los cristianos. ¿Qué sucede? Eso no es normal. Levante sus dos manos y diga conmigo: eso no es normal. Nosotros no somos una iglesia sobrenatural, y por eso tenemos que despertarnos a esta realidad. La enfermedad va a tener que huir, la muerte va a tener que huir, y tenemos que despertarnos los valientes, tenemos que despertarnos los intercesores, tenemos que levantarnos los profetas, orar, profetizar, declarar vida y dejar que las tinieblas retrocedan. Pueden aplaudir fuerte al Rey. ¿Qué dice segunda de Crónicas, capítulo 7? Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, yo oiré de los cielos. Levante sus dos manos, diga conmigo: Dios abrirá los cielos. Dice: y Dios sanará su tierra. Entonces la oración, el humillarse, conocer su palabra, dejar las actitudes y las conductas pecaminosas, abren los cielos y trae sanidad sobre la tierra, trae sanidad a las familias, trae sanidad a la economía. Pero si usted anda en fornicación, anda en borrachera, viene los domingos solamente como algo religioso, pero no camina en una vida de santidad, una vida de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, ¿usted cree que Dios va a manifestar poder sobre ustedes? El pecado enferma, la santidad sana. Caminar como Dios quiere trae sanidad, trae libertad. Dios quiere que haya un despertar en nosotros.
Entonces Cristo rompió los cielos de bronce e hizo pedazo la tierra de hierro. Vamos a leer Isaías 45. Isaías 45. Dice así. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar las naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce, y los cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios le da una palabra profética a Ciro siglos antes de que naciera Ciro, que era el rey de Medos Persia. Dios lo ungió para desatar los recursos financieros para levantar el segundo templo de Salomón, que había sido destruido por Babilonia. O sea, él necesitaba una unción financiera, una unción para desatar recursos. Por eso él dice la palabra: yo te he ungido para quebrantar las puertas de bronce. El bronce habla de escasez. Cielos de bronce, tierra de hierro. Vas a hacer pedazos los cerrojos de hierro, y cuando hagas pedazos los cerrojos de hierro y la escasez, te daré los tesoros escondidos para levantar mi templo. ¿Están aquí? Y el Señor, escúcheme, el Señor le llama mi ungido. Esta profecía tiene doble cumplimiento sobre el rey, primero el rey Ciro de Persia y después de Cristo, porque el verdadero ungido es Cristo. Está hablando de lo que Cristo iba a hacer para abrir los cielos a favor de nosotros. Por eso Juan capítulo 1, verso 51. Vamos a leerlo, ayúdame José con el teclado. Juan capítulo 1, Juan 1, 51. Juan 1, 51 dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Puedes bajar un poquito el volumen. Juan 1:51. Este pasaje, de acuerdo a los 3 evangelios, ya Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo vino sobre él. Ya Jesús había ayunado y había vencido el diablo. O sea, ¿qué hizo Jesús? Jesús abrió los cielos. Jesús rompió la cubierta de oscuridad. Jesús venció al mismo Satanás. Por eso cuando Jesús abrió los cielos, el Espíritu de Dios se derramó y venció a Satanás. Cuando Jesucristo iba a su ministerio, iba en el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús manifestaba tantos prodigios. Dice que venían todos los enfermos y todos eran sanados. Los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los muertos eran resucitados, los leprosos eran limpiados. ¿Por qué tal magnitud de poder que no se manifiesta el día de hoy? Porque Jesús abrió los cielos de su nación. Jesús abrió los cielos de la nación de Israel, Por eso hubo tanto poder. Por eso Él multiplicó los panes y los peces. Por eso Él caminó sobre las aguas. ¿Por qué la iglesia carece de poder? Carece de milagros. Somos tan naturales porque no queremos pagar el precio que pagó Jesús. Romper los cielos de bronce, abrirlo para que la gloria de Dios se derrame. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Grita en esta hora, aplaude fuerte a tu Rey. Nosotros por años hemos orado por Ciudad Ojeda. Aquí decían que las iglesias no iban a ser grandes, que las iglesias se dividían, que aquí las iglesias no se iban a multiplicar.
Un grupo de jóvenes con mi esposa y un grupo de jóvenes hacíamos vigilia. Desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana orando, intercediendo por esta ciudad, ungiendo esta ciudad, pagando el precio. Hicimos primero 30, después hicimos 20, hacíamos intercesión, hacíamos oración por Ciudad Ojeda. Hasta hoy en día podemos ver el fruto de esa intercesión. Este lugar y todo este lugar lleno, las iglesias que se han fundado, han sido porque nosotros nos determinamos a abrir los cielos. Si quieren abrir los cielos en el Danto, tienen que pagar ese precio, tienen que hacer vigilia, tienen que ayunar, tienen que orar, tienen que profetizar. No es solamente ir 1 o 2 días a la semana, tienen que reventar la cubierta de tiniebla en Fabricio, tienen que reventar la cubierta de tiniebla en el Danto, tienen que reventar esa cubierta de muerte en los campos de Lagunilla. Tenemos que levantarnos, los líderes de Red, levántate a orar. Vamos a reventar lo que tengamos que reventar. Vamos a ungir los lugares, vamos a profetizar. Si yo fuera usted, gritar y aplaudir a fuerte al Rey. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? ¡Grita! Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. Vamos a manifestar ese evangelio de poder. Bendito sea el Señor. Hoy en día la mayoría de los ministerios y congregaciones son escasos de poder. No hay milagros, no hay prodigios, ministerios naturales. En estos días estábamos escuchando a un predicador que tiene millones de seguidores, y lo que él predicaba a nosotros nos sorprendió, porque él decía que como que Dios no habla en este tiempo, que cuando vas a ir a un lugar, ve naturalmente, no tienes que despedirle a Dios, que Él te guíe, ve. Que Dios no hable. Entonces, hablando mal de los proféticos, ¿por qué han caído hacia un ministerio que los siguen, que habla, antes predicaba a los jóvenes, que los siguen demasiada gente? Un ministerio natural, porque no se cree en el poder de Dios. Yo sí creo en el poder de Dios. Yo no sé si usted me acompaña a interceder, a orar hasta que se reviente lo que se tenga que reventar, y veamos una lluvia de milagros y de poder del Señor. Levante sus 2 manos. Yo creo esto, en el nombre de Jesús, que a través del poder de la iglesia, todas las personas que están enfermas en Ciudad Ojeda, todos van a ser sanos. Todos van a ser sanos con nuestra intercesión. Porque el nombre de Jesús es nombre que sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos los demonios de delincuencia, todos los demonios de extorsión, todos los demonios de las tinieblas van a tener que irse a otro lugar, porque en Ciudad Ojeda se levanta una iglesia guerrera, una iglesia intercesora, porque las armas de nuestra milicia no son físicas, no son naturales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Levante sus 2 manos, y en el nombre de Jesús, si tú estás enfermo, recibe el día de hoy sanidad. Y la gente que me ve por YouTube, recibe sanidad, recibe el impacto del poder del Señor. Toda fuerza contraria, todo espíritu de hechicería, toda obra del diablo se va en el nombre de Jesús. Grita y aplaude fuerte a tu Rey. No pueden gritar en esta hora. Aplaude. Vamos a ver milagros. Vamos a ver milagros. Vamos a ver milagros. Vamos a ver sanidades. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¡Hey! Levante sus 2 manos. En diciembre muchas personas yo les profeticé que iban a pintar sus casas, ¿se acuerdan? Muchas personas me contaron: apóstol, sobrenaturalmente yo creía que era imposible. Pinté mi casa después de 10 años.
Dios me dio esta revelación. O sea, si nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, hacemos oración perseverante, intercesión, nos metemos en esa dimensión sobrenatural. Póngame atención, levante sus dos manos. Va a venir una lluvia de vehículos y de carros. La gente que andaba a pie aguantando sol, usted va a tener su carro en el nombre poderoso de Jesús. Apóstoles, es imposible. Lo que pasa es que tiene que ser imposible para que sea un milagro. Para que no te des gloria a ti, sino que le des gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, no van a caber los carros en el estacionamiento de este lugar. Yo profetizo en el nombre de Jesús que vamos a romper esos cielos de bronce, esa puerta de bronce que te tiene en miseria, que te tiene en pobreza. Escuche bien, no es la condición de Venezuela, es la condición espiritual. Tienes que romper esa cubierta de bronce, tienes que romper esa cubierta de estancamiento en tu finanza. Eso se tiene que romper. Haga así conmigo, yo voy a golpear el cielo. Diga así conmigo, voy a golpear el cielo, voy a golpear los cielos de bronce. Los cielos se van a abrir a favor de la nueva Jerusalén. Salte, chifle, grite y celebre esta palabra. ¡Hey! ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? ¿Cuántos pueden dar una alabanza al Señor? Aplauden los demonios. Se van. La muerte se va. Los altares de oscuridad se revientan. Oh, Raraba Shekereba Kajaraba Bashai. Y Raraba Shakaraba Lava Bakea. Aplaude, 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 aplaude. Hay una unción de aceleración. Hay una unción de rompimiento. ¡Eh! Levante sus dos manos. El día, creo que es jueves, le di clase a José Enrique, ¿te llamas tú? José Enrique, palabra de ciencia, no me dijo mi esposa. Le di una clase, ya estoy tocando el teclado. Una clase. Una sola. ¿Eso es qué? Aceleración. Apóstoles que no puedo tocar. Apóstol que no tengo oído. Apóstol, escuche bien, si Dios te llamó, Él te va a capacitar. Y vas a saber que no es tu habilidad, no es tu talento, es la gracia del Señor. Y quiero profetizar una cosa, vamos a tener este lugar lleno de músicos, gente que va a tocar el bajo, gente que va a tocar las trompetas, y sobre las nuevas Jerusalén se van a levantar los ministerios de alabanza. Dejemos la incredulidad. Levanta sus dos manos, diga conmigo, dejo la incredulidad. Hoy me fortalezco en la fe. Aquí va a haber gente próspera. Aquí se van a levantar empresarios. Aquí se va a levantar lo profético. Grita y aplaude fuerte a tu Señor. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aleluya. Se pueden sentar. Hay una cubierta de tinieblas, de cielo cerrado en ciudades. Hay velos mágicos que hay que romper. Apóstoles, que la gente no cambie. Apóstoles, hay una frialdad que nosotros tenemos que romper, ese cubo de hielo, de frialdad, de insensibilidad a las cosas de Dios, de un espíritu de estupor que se le predica a una persona el mismo mensaje como 30 veces y no lo entiende, porque es algo espiritual. Cristo vino a hacer una obra en la tierra. Levante sus dos manos. Diga conmigo, Cristo vino a hacer una obra en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos. O sea, cuando Cristo murió, la tierra tembló. Su sangre fue derramada en la tierra para sanidad de la tierra.
Por eso Colosenses 1:20 dice que Cristo, por la sangre de la cruz, Cristo reconcilió las cosas que están en los cielos y en la tierra. También la Biblia dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Efesios capítulo 4, el verso 9. Y eso que Dios subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, Cristo fue al Hades, al infierno, por nosotros. Hechos 2:24 dice: el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fueras retenido por ella. Cristo fue al Hades, al infierno, proclamó su victoria, le quitó la autoridad al infierno, al mismo Satanás, y resucitó y salió de ese lugar. Cristo hizo un trabajo en la tierra, hizo un trabajo de proclamar su victoria en el mismo infierno. Pero dice la palabra que Cristo ascendió por encima de los 3 cielos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 8. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto que subió, ¿qué es? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima, ¿qué dice ahí? De todos los cielos. Por encima, para llenarlo todo. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Cristo, cuando ascendió, hubo oposición en el segundo cielo. Pero su sacrificio, su sangre que venció a la muerte, todos esos principados, potestades se tuvieron que echar a un lado. No pudieron impedir que Cristo pasara al tercer cielo. Y no solamente Cristo pasó al tercer cielo, sino por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Cristo abrió un camino para que ahora nosotros podamos orar. Cuando usted levante su mano, usted está orando, su cuerpo está aquí, pero su espíritu está en el tercer cielo. A usted no le ha pasado que usted está orando, cierra sus ojos y parece que estuviera en otra parte. A mí me ha pasado. Parece que es transferido a otro lugar. Es porque usted está delante del trono de Dios. Dice la Biblia: entrar confiadamente al trono de su gracia, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. La sangre de Cristo nos abrió un camino nuevo al lugar santísimo. Nosotros tenemos acceso al tercer cielo. Nosotros podemos adorar delante del trono de Dios. Nosotros podemos interceder. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estamos, ¿cómo estamos? Sentados juntamente con Cristo. ¿Qué significa sentado? Así, todos así. ¿Sabe lo que significa estar sentado? Gobernando. Amén. ¿Cuántos de ustedes están gobernando? Amén. Apóstol, que el uñero. Apóstol, que la variante, ahora hay una subvariante, y hay una subvariante de la subvariante de la subvariante. Que el miedo, que el temor, que la pobreza, que la miseria, que en Venezuela no hay prosperidad. Y se están abriendo locales por todas partes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos gobernando o estamos dejando que las tinieblas nos estén dando palo y palo y palo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí siendo apaleado por el diablo? ¿Cómo estás enfermo? ¿Cómo estás en miseria? ¿Cómo estás en pobreza? ¿Cómo estás con mi hogar destruido para la gloria de Dios? No, toma tu posición. Tú eres un hijo del rey, tú eres un sacerdote, tú eres rey. Cree la palabra del Señor, toma tu posición. Apóstol, que en el lugar donde hay muerte, hay sicariato, bueno, tú tienes autoridad para mandarle ese espíritu de sicariato que se vaya de ese lugar.
Tú tienes poder. Tú has venido a esta tierra a gobernar a través de la oración, a profetizar sanidad, a profetizar libertad. Deja de estar maldiciendo la tierra. Deja de estar hablando lo negativo. Deja de siempre que no haya escasez, que la rebeldía, que este se levantó. Escúcheme, vamos a olvidar toda esa gente del pasado y vamos a ver que la nueva generación va a ser una generación diferente. Vamos a profetizar. Levántate con el espíritu profético, levántate con el espíritu apostólico. Yo le abro a esa cubierta de tiniebla que está en tu mente, que se reviente, a todas esas fortalezas que sean derribadas. El día de hoy abre tus ojos espirituales. El día de hoy se abren tus oídos espirituales. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? ¡Aplaude! Levante sus dos manos. Si ves una sombra que se te aparece, no salga corriendo ni te metas debajo de la cama. Enfréntala. En el nombre de Jesús, tú te vas de mi casa. Tú no tienes derecho legal de entrar en mi casa. La sangre de Cristo cubre mi casa. Levante sus dos manos. A mí me sucedió esta semana algo muy parecido a lo que le sucedió a Martín Lutero. ¿Saben lo que le sucedió a Martín Lutero? Que Martín Lutero estaba durmiendo y él se despertó y él vio la manifestación física del diablo. Y Martín Lutero se despertó y lo vio y le dijo: ah, eres tú. Siguió durmiendo y le paró. En esta noche yo estaba durmiendo y me desperté y vi una sombra en la pared. Yo duermo así y vi una sombra en la pared, un hombre con unos cachos. Y yo dije: tengo demasiado sueño para reprender, y me quedé dormido. Y el diablo se tuvo que ir cuando dice: tenemos autoridad, tenemos poder. El diablo es el que se tiene que ir. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios está con nosotros. Levántate, iglesia, a gobernar, a tener autoridad y poder. Aplaude fuerte al Señor. Grita, grita en esta hora. Levante sus dos manos. ¿Cómo sabemos? Ya estoy terminando. ¿Cómo sabemos que hay una cubierta de oscuridad y de bronce? Cuando vives en escasez, cuando vives en miseria, cuando sales de una enfermedad para entrar en otra, un ciclo de enfermedades, cuando hay estupor, cuando no entiendes la palabra, cuando hay delincuencia, cuando hay robo, destrucción, extorsión, estrés, depresión, opresión, temor, intimidación, accidente. No hay manifestación de milagros, de dones. Hay estancamiento en las iglesias, hay estancamiento en el liderazgo. Decimos: ¿por qué si yo me esfuerzo? ¿Por qué no veo crecimiento? Hay una cubierta que tú tienes que romper. Gente que se levanta contra los ministerios, contra iglesias, gente rebelde, gente murmuradora. Tenemos que romper esa cubierta de oscuridad. Yo quiero que levantes tus dos manos y repitas esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesucristo, gracias porque tú juzgaste y echaste fuera al príncipe de este mundo. Gracias porque en la cruz fueron despojados los principados y las potestades. Fueron anulados los decretos contrarios contra mi vida y mi familia. Gracias, Señor Jesús, porque el acusador ha sido echado fuera y hemos vencido por la sangre de Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado autoridad y poder
sobre serpientes, que son potestades, escorpiones, que son principados. Nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del mal, y nada me dañará. Tú nos has dado autoridad para que en tu nombre echemos fuera demonios. Por eso tomamos autoridad, echamos fuera el espíritu de hechicería, de brujería, de estupor, de rebelión, de división, de estancamiento, de enfermedad, de muerte, de accidente, de delincuencia, de extorsión. Se va en el nombre de Jesús. Se rompe la cubierta de tiniebla, se rompe los cielos de bronce en el nombre de Jesús. Todo lo que ha querido enfriar a la iglesia y al liderazgo se va. Todo trabajo de vudú, magia negra, magia blanca, santería, todos esos altares se quiebran y se destruyen. Se va el espíritu de destrucción de la iglesia, de Ciudad Ojeda, del estado Zulia, de Venezuela, en el nombre de Jesús. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Señor Jesús, levante sus dos manos. Señor Jesús, tú nos sentaste en los cielos para gobernar. Por eso desde nuestra posición hacemos pedazos los cielos de bronce, hacemos pedazos la tierra de hierro, quebrantamos la miseria, la escasez, la deuda, el desespero. Quebrantamos la migración, la separación y división en la familia. Quebrantamos toda oposición a los dones del Espíritu Santo, a las manifestaciones de milagro, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Profetizamos que hay una manifestación de gloria, que hay crecimiento, que hay multiplicación de discípulos. Se manifiesta las señales, se manifiesta los milagros. Levante sus dos manos en el nombre de Jesús. Se va de mi cuerpo la enfermedad, el virus, la depresión, dolor de hueso. Te vas de mi cuerpo y te vas de esta ciudad. Grita y aplaude fuerte al Señor. Aplaude. Espíritu de incredulidad, de estupor, fuera de la mente. Caen los velos mágicos. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. Aleluya. Levante sus dos manos en el nombre de Jesús. Padre, hay sanidad en esta hora. Levante sus dos manos. Vas a sentir, si tienes un dolor en la espalda, vas a sentir como un fuego en tu espalda. Y Ranama Shatarababaka, hay gente que tiene problemas en los riñones. Van a sentir ahora como dos manos empiezan a tocar tus riñones y los dolores se van a ir en el nombre de Jesús. Y Dios va a colocar riñones nuevos en este momento por el poder de la palabra. Gente que tiene tumores, gente que tiene cáncer, que está aquí, que vino presencialmente o que me va a escuchar en este video. En el nombre de Jesús el tumor desaparece,
El cáncer desaparece en esta hora. Gente que tiene problemas de diabetes, ese espíritu demoníaco, hereditario, generacional de diabetes se va de nuestros cuerpos ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Si tienes problemas en la piel, recibe en esta hora sanidad. Recibe la palabra verdadera. Hable las lenguas del Espíritu en esta hora. Cierre sus ojos. Pelea por tu milagro. Pelea por tu milagro. La miseria se va de tu casa. La miseria se va de tu casa. Échalo fuera la miseria. Miseria, pobreza. Te vas. Oh, Ranama Shetarababakai. Y Ranama Shetereberebe Shatarabalababasai. Levanta tus dos manos. Cristo es nuestro sanador. Levanta tus dos manos. Levanta tus dos manos. Cristo sanador. Pero yo quiero que lo digas con fe. Levanta sus dos manos. Cristo sanador. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús sana? Dilo. Que se escuche más su voz que la de nosotros. Dilo fuerte. Cristo sanador. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo. En tu presencia hay sanidad. Tú eres mi esperanza. En ti yo tengo vida. ¿Cuántos creen que Dios hace todo nuevo? Todo lo haces nuevo. En tu presencia hay sanidad. Tú eres mi esperanza. En ti yo tengo libertad. Creo que en el nombre de Jesús. Profetízalo y decláralo con fe. La enfermedad se va. La enfermedad se va de esta ciudad. Hay sanidad, hay milagros. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Todo lo haces nuevo, en tu presencia hay sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Vamos a cantarlo con fe. Sano. En el nombre de Jesús. Sano. Todos los haces nuevos. Escuchar solamente el teclado. Levante sus dos manos, cierre sus ojos. A veces cantamos las canciones como por rutina y no la creen. Levante sus dos manos. Yo puedo percibir en esta hora el poder de Dios que está viniendo sobre tu cuerpo. Ese es Cristo Jesús sanador. En esta hora se pasea. Cierre sus ojos. Se pasea. Oh, se pasea en esta hora sobre cada lugar en este momento, sobre cada pasillo.
Gente está siendo tocada ahora por el Espíritu Santo de Dios. Hay sanidad, hay sanidad. Ese Cristo sanador que de repente hemos cantado todos los domingos, cantamos estas canciones, ahora se está manifestando en este momento. Gente empieza a ser quebrantada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios empieza a traer sanidad a los cuerpos. Oh, Ranamashai. Va a haber milagros y sanidades instantáneas en este momento. Oh, Ranamashai. Levanta tus dos manos. Si tú hablas la lengua del Espíritu, empieza a hablar las lenguas del Espíritu. Hay sanidad en esta hora. Hay sanidad, lo hemos cantado por muchos domingos, las canciones de sanidad. De repente no has entendido, es porque Dios quiere traer sanidad a tu cuerpo. Es que Dios quiere traer sanidad a tu casa. Si hay gente que se quedó porque estaba enferma, va a recibir una sanidad instantánea en esta hora. Habla las lenguas del Espíritu. Oh, gente que ha sentido dolores de espalda muy fuertes, pasa aquí adelante que vas a ser sanado en el nombre de Jesús. Oh, gente que ha sentido dolores en las manos como si fuera artritis, pasa adelante en el nombre de Jesús. Puedo ver gente con migraña, con dolores de cabezas que no se le ha quitado. Pasa adelante en esta hora. Oh, gente con problemas de azúcar, de diabetes, pasa adelante. Oh, Ranamashai. Todo lo haces nuevo. Oh, Ranamashara Babaketara. Tú eres mi esperanza. Levanta tus dos manos. Todo lo haces nuevo. En tu presencia hay sanidad. Tú eres mi esperanza. Cierre sus ojos y sean tocados por el Espíritu Santo en esta hora. Creo que, confiésalo. En el nombre de Jesús. Sano. Sano soy. Dilo, sano soy.
su casa. Todo lo haces nuevo, en tu presencia hay sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús hay sanidad? En el nombre de Jesús, sano soy. Yo creo sano. ¿Cuántos de los que pasaron aquí adelante tenían un dolor y ese dolor desapareció? Levante la mano, sus dos manos bien en alto. ¿Desapareció el dolor? ¿Se fue el dolor? ¿Seguro? Aleluya. ¿Qué tenía usted, tú? La espalda, ¿Y el dolor se fue? completamente. Dóblate a ver, haz algo que no podías hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué tenías tú? La espalda y las piernas. La espalda y las piernas. ¿Y el dolor? ¿Qué sucedió con el dolor? Se le quitó también el dolor, aleluya. ¿Cuántos pueden darle esa alabanza al Señor? ¿Quién más fue sanado? Que vino con dolor. Columna y la rodilla. ¿Cuál es la columna y la rodilla? ¿Qué sucedió? Se me quitó por completo. Se le quitó por completo, aleluya. ¿Tú también? ¿Qué tenía? Un dolor cólico de esta mañana que le queda renal y desapareció. Apareció el dolor, tenía dolor cólico y fue sanado, amén. ¿Qué tenía usted? Dolor en las articulaciones y diabetes. Tenía, ya no tengo. Tiene ya, fue sanada en el nombre de Jesús. ¿Qué más tenía un dolor? Y ese dolor desapareció por completo. Dígame. El tobillo ya desapareció en el nombre de Jesús. Ya desapareció. A ver, haga así, haga así. Eso, fue sanada en el nombre de Jesús. ¿Qué tenía usted? Una columna, sí. Haga algo que no podía hacer. Dóblese. Hace todo. ¿Puede doblarse ahí? Dóblese. Aleluya. ¿Qué tenía usted? Tenía Desapareció el dolor de el cerebro. Se fue completamente. Dele gloria a Dios en esta hora. Una mañana de sanidad. Diga conmigo, la cubierta de tinieblas se reventó. Y ahora lo que viene es milagros, sanidades, prodigios y crecimiento. ¿Cuántos pueden saltar? ¿Cuántos pueden celebrar en esta hora? Ahora sí lo podemos cantar con revelación. Vamos a decirlo, Cristo, sanador desde el principio. Dilo. Cristo sanador. Levante sus dos manos, que se escuche. Sanador. Todavía Jesús sana. Cristo sanador. Te adoramos, Señor. Cristo sanador. Una vez más. Cristo sanador. Te adoramos, Señor Jesús. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Hay una unción de sanidad fuerte en este lugar. Siento fuego en mis manos. Hay fuego en este momento, en este lugar. Hay fuego que está sanando. Aplaude fuerte al Señor. Hay un fuego de sanidad. Hay un fuego de sanidad. Hay un fuego de sanidad
Yo puedo ver las cadenas de enfermedad que se están reventando. Lo puedo ver en el mundo espiritual. Hay un destrave de sanidades, de milagros financieros. Oh, esta semana, cuando usted salga de este lugar, y toda esta semana, no va a tener achaque, dolor ni enfermedad. A partir del mes de febrero es el mes de la sanidad y de la salud divina en el nombre de Jesús. Los planes del diablo fueron arruinados. Los espíritus de muerte fueron arruinados porque hay una iglesia que despertó a la realidad de la intercesión. Si yo fuera usted, aplaudiera fuerte al Señor. Pueden ir a sus asientos. La palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 3, el verso 10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas ¿de dónde? De los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Levante sus dos manos y diga conmigo: mis diezmos, mis primicias abren los cielos para que la bendición financiera se manifieste. Estamos en fiesta de primicia, así que prepara tu primicia.